Buenas noches a todos. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? ¿Todo tranquilo? ¿Qué se cuenta? ¿Cómo están pasando? ¿Me escuchan bien? Tevi, Marcelo, Juliancito marcó. ¿Cómo andás, Juli? ¿Cómo está la gente de Concepción del Uruguay? Eugenio, Francisco Madero Marenco. El domingo va a estar con Pancho hablando un ratito de estas cosas tan lindas. Bueno, vamos a proceder, vamos a llamar a Marcelo Soulé, Eugenio Francisco, excelente los cojinillos de Amauta, la verdad que son un sueño. Estuve en el taller la posibilidad de tener un par y la verdad que son excelentes, excelentes. ¿Cómo andan? Hay un montón de gente conectada, se van conectando a poquito, vamos a esperar un segundo, así les voy comentando. Les voy comentando un poquito cómo yo lo conozco a Marcelo. A Marcelo lo conocí en la rural de Buenos Aires un día, eh, que era la jura de recados antiguos y demás. Estábamos con mi entrañable amigo Lalo Montiel, que para mí es como un papá. Estaba Joaquín Montiel, a ver si se escucha. Ahí, bien, bien, Carlitos, gracias por el consejo. Ahí me escuchan bien. Estábamos con Lalo, estábamos con Joaquín, estaba Santiago Marsili. Santiago había traído un amigo, el cual nos presentó, y ese amigo era Marcelo Soulé. Cuando le pregunto a qué se dedicaba, saca una pieza de una mochila que era extraordinaria. Me quedé anonadado. No, no, no. Pude compartir con Marcelito unas lindas charlas, después estuvimos almorzando y incursionamos un poquito más en el tema y a mí me desasnó un montón, un montón. Muchas veces acá esas piezas en esta zona de Entre Ríos no son de ver frecuentemente, entonces era mis primeros contactos que era una matra y la verdad que no podía creer, no lo podía creer. Y bueno, a partir de ahí empecé a tomar un poquito más conciencia de lo que es tejer y demás. Y bueno, me quedé impresionando. Y después con la charla que tuvimos con Pablo Rambosi, no, no, fue increíble, increíble. Es un mundo que no se termina, no se termina. Vamos a proceder a llamarlo a Marcelo. A ver, Marcelito, a ver. Muy buenas noches, Marcelo, ¿cómo estás? Hola Leandro, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Me, me recibís bien? Te escucho, sí, me escucho un poco a mí, me parece. ¿Tenés un poquito de eco? Un poquito, sí, pero no importa, me la aguanto. No, la verdad que esta charla, la verdad que va a estar muy bonita, pues nos vas a contar un poco, a ver, contale a la gente quién es Marcelito Soulé, contale a la gente que te dedicás y todo ese tipo de cosas. Esta chacota que hace años que viene. Sí, sí, sí. Bueno, yo soy del norte de la provincia de Buenos Aires. La ciudad se llama San Nicolás. Yo vivo en un pueblito que está pegadito al Arroyo del Medio, que es el límite con la provincia de Santa Fe. Y bueno, y ahí vivo hace un montón de años. Fui y vine, estuve viviendo en distintos lados, pero bueno, hace un tiempito ya me instalé de vuelta ahí. Y bueno, ahí es donde nací y bueno, y ahí donde estoy viviendo actualmente. Bueno, digamos, hace un tiempo que me instalé directamente ahí bueno, para vivir en la casa familiar, que era de la familia, y bueno, y poner el taller ahí y dedicarme exclusivamente a este tema del tejido, ¿no? Así que bueno, hace unos 12 años que empecé
a trabajar con este tema de los textiles, aproximadamente mitad del 2008. Y bueno, entre idas y vueltas, entre no tener con quién aprender, entre conseguir algún libro como para ir chusmeando y ver qué podía, no sé, qué podía aprender de los libros, y en esa época no había tanto internet y no había tanto como para mirar, donde uno pudiera desasnarse. Bueno, empecé a rumbear solo, empecé a partir de esos libros que miraba, a ver si descubría algo que pudiera yo entender y sacar por mi cuenta. Y bueno, así hice mis primeras armas, mis primeros pasos, hasta que, bueno, después, más o menos año 2014, más o menos, 2015, no recuerdo bien, no tengo bien la fecha, pero que bueno, tuve la oportunidad de tomar clases con Jorge Marí y ahí fue donde despegué, digamos. Si bien Claro. ya había cruzado unos cuantos hilos con errores y demás, bueno, creo que conocerlo a Jorge y empezar a tomar clases con él fue el despegue que yo tuve. Así que bueno, eso, un poco eso. Soy una persona de pueblo chico, el pueblo donde vivo tiene aproximadamente unos 2.000 habitantes. Casualmente es un pueblo que nace a partir de una fábrica textil que instalan una familia española en 1892. Y bueno, y después de tantas vueltas, yo termino dedicándome un poco por casualidad al tema de los tejidos. Así que bueno, y me dedico al textil tradicional argentino, que tiene una relación muy fuerte con el tejido mapuche que nace en el sur de Chile, que se traslada al sur de la Argentina. Y bueno, lo menciono porque al meterme en la investigación, en el descubrimiento, el conocimiento del tejido tradicional argentino, voy descubriendo esa relación que tiene con el tejido mapuche, y a partir bueno, de ese conocimiento tuve la posibilidad bueno, de ir descubriendo también el pueblo mapuche y sus textiles, y bueno, y la profundidad que tienen los textiles, y bueno, un mundo, ¿no? Un mundo que descubro habitualmente, un mundo que trato de conocer lo mejor posible. Estoy un poco incómodo con mis auriculares, pero no importa. Este, bueno, lo que te decía, es un mundo que voy descubriendo y un mundo que voy investigando y voy profundizando y voy analizando. Así que bueno, soy un ratón de museo también, que me gusta investigar, conocer, mirar. Me ha pasado que paso horas delante de una pieza tratando no sé, de desentrañarla. Así que Claro, bueno, exactamente. eso soy un poco, ¿no? Un Qué lindo. investigador, un tejedor apasionado, un, un meticuloso de mi tejido, un gustoso de las tradiciones argentinas, y un poco también un gustoso de las tradiciones chilenas, bueno, que tiene que ver un poco con lo otro, ¿no? Como que están íntimamente relacionados. Exactamente. La verdad que es un placer escucharte, pues la verdad que yo sé íntimamente, me lo has comentado y sé que sos así, sos un tipo muy curioso, muy curioso. Sí, sí, ¿Cómo sí, sí, lo sí. viviste todo? Pues lo dijiste al pasar, por ejemplo, ¿cómo lo vive la familia esto? ¿Cómo? Me imagino a tu mamá, no sé, yendo, no sé, a atender la ropa por el patio y cruza y un telar al lado. ¿Cómo se vive todo eso? Bueno, fue progresivo porque yo fui empezando, digamos, desde mis inicios con el tema del tejido. Yo lo que fui haciendo es empezar como empezamos todos, ¿no? Con un telar chiquito, un telar de unos, no sé, 40 por 60, y a partir de ahí empezar a hacer los primeros tejidos, primero un tejido angostito, después un tejido y desprolijo, después un tejido un poquito más ancho, tratando de entender cómo funciona, tratando de entender en el caso del laboreo cómo ir posicionando los hilos para ir logrando un diseño u otro diseño, las pequeñas características que puede tener eso.
Claro. Y bueno, y mi familia, si bien yo no vivía cerca en ese momento, vivía en otra ciudad, cerquita, pero no en la misma ciudad, ellos fueron viendo desde ese primer inicio, ¿no? Después, bueno, en ese momento yo estaba con un poquito ajustado de dinero, mi mamá me prestó un dinero como para poder comprarme un telar, hacer una primera inversión de armar un telar grande, de hacer una buena compra de lana. Estamos hablando más o menos año 2014, más o menos, fines de 2013, 2014. Y bueno, y pude comprar un poco de lana y empezar, digamos, a hacer un poquito más serio, ¿no? Eh, Claro, dedicarte a entrar más de lleno, entonces, como quien dice. ¿cómo? Dedicarte más de lleno, como quien dice. Claro, en realidad en ese momento yo trabajaba trabajaba en una empresa y que nada que ver. Y bueno, yo trabajaba de lunes a viernes de 7 de la mañana, más o menos 3 de la tarde. Entonces volvía del trabajo y de ese trabajo y me dedicaba a mi verdadero trabajo. Entonces, bueno, tenía un rato largo durante el día, o sea, a partir de las 3 de la tarde, 2 3 de la tarde hasta la noche, y los fines de semana me dedicaba prácticamente a tejer. Yo vivía solo, entonces no, digamos, me gustaba dedicarme a eso. Entonces, como que mi familia fue viendo todo el proceso, es decir, de a Claro. poquito, fueron viendo los primeros pasos, cómo el trabajo se iba agrandando, cómo también el trabajo iba creciendo, digamos que iba yo logrando alguna cosa nueva, superando alguna dificultad y demás. Así que bueno, y ahora al tener contacto más frecuente, porque estamos viviendo prácticamente en el mismo lugar, bueno, sucede eso, ¿no? Que de repente digamos, en la soga donde colgamos la ropa para que se seque después de lavarla, habitualmente saco los tejidos para que se ventilen un poco y demás. Así que bueno, mi ¿Qué? familia ahora está en contacto con estos tejidos bueno, que yo, ahora el taller está en mi casa y mi mamá vive al lado. Entonces, bueno, tenemos esta Esa interacción forma de que, bueno, verlo también tan ellos frecuente. tienen, claro, tienen un contacto frecuente ya con el tejido que yo voy haciendo. Y así que, ¿hace cuánto que estás en esto, por así decirlo, de esta forma tan de lleno? Mirá, te contaba que había empezado en el 2008 a hacer las primeras armas del tejido, que yo tenía un telar, empecé a trabajar con ese telar así a los tumbos, digamos, porque no tenía ni dinero para pagar clases, ni tenía dónde ir a tomarlas. Y eso fue mediados del 2008, como te decía. Después, bueno, cuando yo me mudé a otra ciudad, finales del 2011, principio del 2012, ahí es como empecé bueno, digamos, a poder comprarme mis propios material, mis propios telares de a poquito, y empecé a investigar con las herramientas que tenía en ese momento. Después, bueno, como te comentaba, pude tomar clases con Jorge, ya empecé a dedicarme un poco más en serio, ¿no? Y cuando te digo dedicarme un poco más en serio, yo ya tenía armado mi propio Facebook, donde publicaba los trabajos que iba haciendo. Eso fue llamando la atención de un montón de gente que me contactaban por un lado, me contactaban por el otro, preguntándome, incluso hasta haciéndome encargues que yo no podía, diciendo, o sea, o como que no me animaba todavía a hacer, digamos, como que ellos se imaginaban que yo podía hacer cosas que yo todavía no estaba haciendo. Y bueno, y de repente me fui animando a hacer cosas un poquito cada vez más complejas. Como te decía, cuando tomé clases con Jorge, Jorge como que me encaminó eso que yo no sabía cómo hacer. Me acuerdo que una vez yo había, digamos, en esta incursión, yo había empezado a hacer un tejido y había hecho una publicación. Entonces, Jorge me escribe, yo no había tenido contacto con él, ¿no? Entonces Jorge me escribe por privado y me pone, eso está mal, así a secas. ¡Qué divino! Entonces abajo me explicó cómo tenía que ir eso. Ese fue mi primer contacto, digamos que, bueno, que obviamente yo imagínate, andaba a tientas, entonces y a oscuras, entonces no sabía. Entonces, bueno, ahí fue donde él me explicó.
Y después de eso pude tomar clases con él y bueno, y eso que yo sabía más o menos desordenado, él me lo acomodó y ahí es como que donde di el primer paso fuerte, digamos. Claro. Donde yo me animé a hacer tejidos cada vez más complejos, este, con lo que tenía a mano, porque tampoco es que había mucho. Imagínate, yo vivía lejos de Buenos Aires, que es donde daba clases Jorge. Pude ir a Areco a tomar clases con él, a San Antonio de Areco, ahí centro de la provincia de Buenos Aires. Y bueno, eso fue como un empujón, como para poder lanzarme un poco más en serio a esto. Y después con el tiempo, digamos, como que yo fui afinando el gusto respecto del tipo de trabajo que me gustaba hacer, de cómo encararlo, de qué impronta darle. No sé, por ejemplo, respecto de, bueno, el tipo de lana que iba a usar, del tipo de tintes que iba a usar, del tipo de prendas que iba a hacer. No sé, si iba a ser más fajas que otra cosa, o si iba a ser ponchos, o si iba a ser matras. Hasta que creo que por el mismo desafío de querer hacer trabajos complejos, fui descubriendo que la matra era digamos, el desafío que más me gustaba, ¿no? Y que más me sigue gustando. Entonces, bueno, se dio que hubo mucha gente que se predispuso y, bueno, como que me contactaba porque quería tener trabajos míos. Y bueno, y así fue bueno, que uno tras de otro y uno tras de otro y de repente sin respiro, hasta que hace un poquito más de 2 años yo decido dejar el otro trabajo y dedicarme de lleno al textil. Y bueno, y ahí es donde ahí es donde di el paso grande, ¿no? Donde di el paso importante bueno, de dedicarme de lleno a tejer, digamos, los 7 días de la semana, un promedio de 10 horas por día, eh, donde yo hago, digamos, si bien la lana la compro, pero después todo el proceso lo hago yo, el proceso de teñido, el proceso de retorcido en algunos casos, y después todo el tejido lo hago todo yo, de principio a fin. No hay, o sea, hay solamente estas dos manos en los tejidos. Entonces, bueno, fue como una dedicación progresiva respecto del tiempo que le dedicaba y bueno, y todas las cosas que iba haciendo, ¿no? Con mi tejido. Qué cosa que va tan hermanada con nuestras tradiciones y demás, porque la verdad es de recuperar todas estas técnicas, recuperar piezas y demás, y ser un hacedor de estas piezas. La matra, por ejemplo, que es una prenda que va en el recado del caballo, que es meramente funcional, digamos, los gauchos de antaño la usaban de una forma más funcional porque era parte de su cobijo y era parte de su ajuar, digamos, por así decirlo, en las noches que les tocaba dormir a campo abierto. ¿Cómo te arrimás Sí. a todo este mundo tradicionalista? ¿Cómo son tus inicios ahí? ¿Cómo arrancaste conociendo este mundo tan tradicional? Bueno, mira, como te contaba, yo soy de un pueblo chiquito, un pueblo, digamos, que no se dedica al campo, pero bueno, porque tiene que ver con esta industria, ¿no? Que te comentaba de la fábrica textil. Tengo recuerdos así de chico de las fiestas patrias, de los desfiles de a caballo, del centro tradicionalista que había en la ciudad. Esos son como los primeros recuerdos, así como muy vagos, digamos, pero no he tenido yo una aproximación al respecto, ¿no? En aquella época. Sí, después, cuando yo empecé a tejer, bueno, o sea, me fueron contactando distintas personas eh, para preguntarme, para consultar, encargarme un trabajo, hasta que una vez que fue el que nos presentó a nosotros, Santiago Marsili, te quedaste quieto, ahí está. Santiago Marsili, que es el que me contacta Ahí alguna está, ahí vez, está, ahí está, ahí se va ahí, emparejando. ahí está, ahí está. Sí, te decía que bueno, que Santiago Marsili me contacta y bueno, y él me invitó a que yo fuera a dar una charla en Peirano. Peirano es un pueblo hermoso eh, que está en la provincia de Santa Fe, al sur de la provincia de Santa Fe. Me invitaron para dar una charla que se hacía en el aniversario del pueblo y la charla la organizaba el centro tradicionalista
con el Museo del Pueblo. Ahí, bueno, aprovecho para mandar saludos a, bueno, Santiago especialmente, a Carlitos del museo, a José Baravino también, que son personas maravillosas. Para empezar, digamos, porque después voy a tener que nombrar un montón de gente más. Sí, yo tengo de Así que bueno, Peirano un íntimo amigo que es Gastón Guese y bueno, tengo ajá, algunos sí, contactos con demás personas. No, no, la verdad que Peirano sí, es un sí, pueblo con mucha maravilloso, gente maravilloso. Sí. maravilloso. En algún momento casi me voy a vivir ahí. Bueno, entonces Santiago me invita, yo a Santiago no lo había visto nunca, no lo conocí, y Santiago me contacta y me invita a que yo vaya a dar una charla. Fui a hablar con Santiago, fui a su taller, conocí su trabajo, me quedé enloquecido con el trabajo de Santiago. Y Santiago me invitó a que fuese a dar esa charla y yo fui a dar una charla y bueno, y hablando de una cosa de otra, terminamos decidiendo que la charla iba a ser un poco sobre textiles y me habían pedido que muestre un poco el tema de los tintes, ¿sí? Los tintes naturales. Así que bueno, en el medio de la charla organizamos, pusimos las ollas en el medio del salón, pusimos la gente que se sentó alrededor y bueno, fue una cosa muy linda porque bueno, hicimos un tinte natural ahí, yo había llevado lana, había llevado la cochinilla, había llevado unos mordientes, unos distintos mordientes, o sea, el mordiente vendría a ser como lo que permite que la lana absorba el color, ¿cierto? Entonces, bueno, hicimos una especie de experimento y mordentamos la lana en distintos mordientes, pusimos la lana dentro de la olla y las lanas salieron con colores distintos. Bueno, y eso fue como, digamos, como el primer paso, así como público, el primer paso que me llevó a estar con un montón de gente para mostrar mi trabajo, para mostrar algunas cosas que yo de a poquito iba haciendo en esos momentos. Y bueno, y a partir de eso, yo ya digamos, empecé a tener más frecuencia con Santiago y Santiago me invitó a ir al Fortín Pergamino, donde también conocí otro montón de gente. El Fortín Pergamino lo siento como mi casa tradicionalista, si querés, que como que me siento en mi casa ahí mismo. Ahí también, digamos, me hice muy amigo con Machi Prado, que Machi Prado bueno, es un soguero muy conocido Sí. también. Y bueno, y él también me hizo nexos ahí para que empiece a dar clases yo en el Fortín Pergamino. Y bueno, y así me fui metiendo, me hice muy amigo de Machi y ahí empecé a ir a Pergamino, a las clasificatorias que se hacían en Pergamino. Conocí también la gente de Ascensión, que también tengo un cariño muy grande por Marcelo, por Mariano, por Canacha, por el Turco. Tengo un montón de amigos de Un ahí, montón de donde gente. también, digamos, me fui metiendo de a poquito en un espacio que me recibieron con los brazos abiertos, digamos. Yo estoy súper agradecido de un montón de gente que, bueno, que siempre fue muy, muy cariñosa, muy receptiva conmigo y que me fue orientando, digamos, en este espacio del tradicionalismo que, bueno, que tiene sus, sus formas, tiene bueno, esto de rescatar lo que fue glorioso para el gaucho argentino durante tantos años, que fue súper importante porque, bueno, fue un momento bueno, del apogeo del gaucho y, bueno, y mi trabajo de recuperar, de investigar, de analizar y de tratar de esas piezas que fueron tan importantes en aquellos momentos, bueno, recuperarlas, hacer mi pequeño aporte desde ahí, ¿no? Entendí, digamos, cuál era el matiz que quería darle yo a mi trabajo, que era tratar de recuperar esos espacios, esas formas, esos diseños. Entendí, digamos, la importancia, por ejemplo, de hacer unos buenos tintes naturales. Entendí la importancia en mi trabajo de recuperar esos diseños de textiles antiguos, esos colores, esas mezclas de colores de textiles antiguos. Y probablemente incluso hasta tengo un poquitín de que le agrego como mi impronta. Pero que bueno, mi impronta es tal vez lo de menos porque siendo tan rico lo tradicional, creo que no hace falta, digamos, agregarle nada nuevo. Así que el tema del tradicionalismo viene por ese lado, digamos, de ir
acercándome por uno que conozco, que me lleva a un lado, que fui, que me acompaña y que voy, y así de a poquito voy entendiendo, digamos, esa, esa riqueza interna, ¿no? Voy descubriendo no sé, el juguito dentro del hueso. Exactamente. Ahora lo que yo siempre hablo y siempre así entre bambalinas por ahí contamos y charlamos, digamos, que la cuestión funcional de las prendas. Hoy en día como que existe una métrica, digamos, un encasillamiento que la matra y la faja o cualquier pieza tiene que tener determinada cantidad de centímetros por determinada cantidad. ¿Es tan así o no es tan así? Vos sos un curioso del ayer, de recuperar piezas, de ir a recorrer museo y demás? Yo no me imagino a una señora mapuche tejiendo, por ejemplo, midiendo cuánto tenía, ¿entendés? Es como que, no sé, ¿qué me podés contar sobre eso? Mira, te puedo contar, en primer lugar, una intuición mía, ¿sí? Eh, Entendiendo que, por ejemplo, que las matras iban al recado directamente y que la matra tenía una función, eh, de repente pensar que la matra debía tener un ancho milimétrico, me parece que no tiene mucha firmeza, digamos, esa teoría. Exactamente. A mí se me da por pensar de que han hecho textiles que, bueno, que los iban acomodando en su recado, eh, a la medida que lo iban necesitando, digamos, pero no, me cuesta mucho pensar que inicialmente la matra haya sido algo, digamos, como con métrica, ¿sí? Que haya Claro. tenido un reglamento, digamos. Eh, Posteriormente, que, bueno, o sea, a ver, me imagino que los primeros gauchos habrán conseguido sus matras en la pulpería, habrán conseguido sus matras teniendo amistad con alguna persona que tenía originalmente sus textiles, digamos, hechos en su comunidad, hechos en los pueblos originarios, ¿no? Y a mí se me hace muy difícil pensar bueno, como te decía, que haya tenido una métrica y que el paisano que fue consiguiendo las matras iba poniendo en el recado lo que conseguía, digamos. Exactamente, exactamente. Eh, a veces yo escucho que, bueno, no sé, por ejemplo, algún cliente me dice, mira, quiero que me hagas una matra que tiene 1,20 y la otra quiero que tenga 1,15, entonces sobresale 2 centímetros. Yo creo que ya hoy, por ejemplo, eso habla del gusto de cada paisano y que yo lo respeto y soy cuidadoso de eso, porque, digamos, el que va a ensillar su caballo es él y no Exactamente. yo. Si yo tuviese que ensillar a mi caballo, pondría las matras que tengo a mano, pondría las matras que consigo. No sé si voy a estar pendiente de que combine con el color del cojinillo, que combine con la faja que yo tengo, o no sé. No voy a estar pendiente de eso porque entiendo que la función es otra. Como vos decías, o sea, el gaucho matrero era el que dormía a campo abierto a la noche y tenía que cubrirse con lo que podía llevar abajo del recado, digamos, abajo de los cueros para evitar que se le moje durante la lluvia y que eso lo resguarde durante la noche. Entonces, Exactamente. eh, bueno, hablar de un estereotipo de textil me parece que no, que sería como avanzar demasiado en algo que tiene su forma propia y que no necesita, digamos, de una medida, ¿sí? No necesita de una Exacto. medida como para que tenga importancia. Lo mismo de la faja, o sea, Eso la te iba a faja tiene que preguntar, ser eso funcional. mismo te iba a preguntar, pues ahora, a ver, según mi opinión, digamos, yo veo que está muy de moda, por así decirlo, la faja pampa, pero el ambiente Sí. es muy rico, o me equivoco, digamos, o sea, en, en lo que es la parte textil tienen un montón, una amalgama de técnicas y demás que se pueden llegar hasta lucir más, digamos. Eh, no sé, o me equivoco. Mira, a propósito de eso, puse las fajas acá atrás mío como Hay para que una se que me pueda ver aparece ahí atrás, que es la primera de este lado, que la es de este tremenda. lado. Exactamente.
Bueno, Exacto. mira, respecto de las fajas, bueno, tal vez en el ambiente tradicionalista la faja más conocida sea la faja pampa, que tiene su importancia dentro del ambiente, a ver, del ambiente del gaucho bonaerense, y esto es una especulación mía. Eh, Como esto habría tenido origen en ese espacio, digamos, en la zona de la provincia, en la zona central de la provincia de Buenos Aires, tal vez haya sido como tomado como algo propio, ¿sí? Claro. Con lo cual, digamos que la faja pampa dentro de la vestimenta del gaucho tenga una importancia relevante, a mí me parece hasta natural, ¿sí? Ahora, si eso lo pensamos, por ejemplo, como la matra, por ejemplo, la matra no existía para el gaucho la adopta y adopta la matra tal como viene, no es que la matra tiene un desarrollo y eso que en principio habría nacido en el pueblo mapuche, los pueblos originarios del centro de la provincia de Buenos Aires lo toman, lo desarrollan y hacen un producto nuevo, que es lo que creo que sucedió con la faja pampa, no sucedió eso con la matra. Entonces, así como habrán tenido las matras y las usaron en sus recados, probablemente hayan tenido las fajas que habrán obtenido, no sé, en el contacto, en el intercambio comercial con el pueblo mapuche. Lamentablemente creo yo que se ha perdido una gran riqueza de fajas y de técnicas aplicadas a las fajas y que lamentablemente no se ven tanto en el ambiente tradicional. Eh, a ver, hay algunas fajas que en el pueblo mapuche tienen un uso casi específico, no casi, es un uso femenino, ¿sí? Que probablemente haya habido, digamos, algún, si querés, resquemor o alguna, no sé cómo llamarlo, digamos, de que el varón, el gaucho varón, no se haya atrevido, entre comillas, a utilizar una faja que en el pueblo mapuche era de mujer. Claro. Ahora, Probablemente tenga que ver un poquito con eso. Aún así, yo creo que es mucho más rica, es mucho más vistosa, digamos, o se emparentan en lo vistoso, se emparentan en lo rico, se emparentan en lo importante, digamos, en lo que está aportando. A ver, en primer lugar, porque la faja es funcional, o sea, tiene, la faja lo que tiene, la intención que tiene la faja es de sostener las prendas para que no se caigan, ¿sí? O bien para ceñirlas a la a la cintura, cintura o a las exactamente. caderas, a la altura que quede cómodo, pero sostener, digamos, ya sea el vestido de la mujer o lo que habrá usado el gaucho en ese momento, que probablemente era un chiripá. Entonces, la funcionalidad, por un lado, y en segundo lugar, una ornamentación, una técnica que permite ornamentar la faja y que haga que esa faja represente algo, ¿sí? No sé, o algo que tenga que ver, por ejemplo, con la fertilidad de la mujer, o algo que tenga que ver con el estado de la mujer, ya sea una mujer, una niña, una mujer digamos, como para casarse, o una mujer casada con hijos, o bien que la simbología represente lo que te decía, ¿no? Respecto a la fertilidad, este, o Claro, bien haga detrás referencia de a una un... técnica se esconden mucha, lo que es una cuestión, por así decirlo, de estado, mística y hasta una especie de filosofía de vida a través de diferentes técnicas. Se intentaba plasmar eso a través de un textil, por así decirlo, Claro, encontrándole sí, sí, cierta sí, simbología. sí, por supuesto, o sea, hay una simbología y una riqueza cultural muy profunda detrás de eso que no, o sea, Es un lo tema muy conozco un extenso, sí. poco. Sí, es súper extenso, conozco un poco, pero prefiero ser muy cuidadoso a propósito de eso y no profundizar demasiado porque creo que al no pertenecer a la cultura mapuche es como que guardo muchísimo respeto al respecto. Por eso, digamos, hago una mención muy por arriba, pero sumamente respetuosa, ¿no? Exactamente, Entonces, tal cual. digamos, hay algunas fajas que tienen que ver con el uso femenino, el uso ritual,
digamos, la faja que yo tengo aquí a mi izquierda, atrás de mi Me izquierda, es una encantó faja eso. que, por lo que yo tengo conocido, está relacionada con el uso de la gente que vivía cerca de los lagos, en la región del sur de Chile, que, digamos, vivía cerca de los lagos. Entonces hay todo un trasfondo y que, por eso te decía, de repente me da como cierta pena que no haya digamos, una inclusión mucho mayor en el uso de las fajas respecto de este tipo de fajas. Y que, digamos, que como que tenga prevalecencia la faja PA. Exactamente. Sos muy curioso, te he visto que subí a las redes fotos de museos y demás. Viví incursionando eso, las fotos antiguas también te caracterizan, sos muy recopilador de todas esas cosas. Estar con vos, como hoy comentaba, por ejemplo, en un museo y estar una hora delante de una faja, Sí. debe ser una riqueza inmensa. ¿Cómo vivís eso? Contame. Mira, de chiquito creo que fui estudioso y curioso y siempre tuve como interés por conocer más profundamente un montón de cosas. O sea, tuve un gusto por la matemática, por la astronomía, por la física de chico, que mantengo todavía. Y siempre tuve así como un interés cultural también respecto de culturas y bueno, y demás. Y siempre de chico me gustó ir a museos, una cosa curiosa, y que lo sigo haciendo, digamos, todo el tiempo que puedo voy a museos. Tengo una buena colección de fotos que pude tomar en museos. He tenido la suerte de ingresar a depósitos de algún que otro museo. He tenido la desgracia de que al querer ingresar al depósito de otros museos, hay gente que no tiene interés de que alguien entre al depósito de otros museos. Y bueno, y guardo una buena colección fotográfica mía, digamos, que fotos que puedo sacar con lo que tengo a mano. Fotos que voy guardando, de fotos que veo, que de repente hay un mínimo detalle en una foto que se ve un pedacito de una faja y para mí eso significa un montón. Y bueno, y trato de investigar como para, no sé, como para recuperar alguna que otra técnica por un lado, ¿sí? Algún diseño por otro, alguna combinación de diseños por otro lado. Y de repente me encuentro, no sé, por ejemplo, haciendo reproducciones de textiles bueno, que he visto en un lugar y que en otro lado veo algo parecido y que de repente voy encontrando, no sé, algo que se lo emparenta a eso que descubrí. Entonces, al tener también memoria visual, memoria fotográfica, puedo como entre esos pedacitos chiquititos que vi, acordarme de eso y descubrirlo y bueno, y tratar de analizarlo y por supuesto reproducirlo. Trato bueno, de compartir mucho mi trabajo. Este, bueno, por ejemplo, Buen te punto comento tocaste, el tema de compartir. Vos disculpá que te interrumpa, pero quiero no, aprovecharte por al favor, máximo. hablo demasiado. Pero el tema de compartir, ¿cómo vivís el tema de la docencia y esa necesidad de transmisión, por así decirlo? Sé que estás trabajando en algo de eso. ¿Cómo lo llevas a cabo? Contame un poco. Sí. Mira, bueno, justo te iba a contar algo de eso y te lo engancho con lo que me preguntas. El año pasado tuve la suerte de que, bueno, unas chicas que trabajan en un museo en Santiago, en Chile, me inviten para hacer, digamos, una especie de catalogación de algunas piezas que tenían y tratar de hacer reproducción de esas piezas. Y bueno, y hicimos un lindo trabajo, hicimos una reproducción de fajas que aparentemente había una que era del Paraguay, otra de Ecuador, etcétera, ¿no? Y bueno, ese compartir con estas chicas me dio la posibilidad bueno, de desarrollar ese gusto por, no tanto por enseñar, sino yo más bien lo grafico, o lo cuento, o lo explico como compartir conocimientos, ¿sí? Eh, Durante un montón de años me he dedicado no sé si dar clases, porque digámosle así, pero por una cuestión de practicidad, digamos, sí. Durante años me dediqué a dar clases donde yo me siento a tejer generalmente al lado de las personas que van a los talleres, ¿no?
Tuve la oportunidad de dar talleres en grupos grandes, tuve la oportunidad de dar talleres en grupos chicos, tuve la oportunidad de dar talleres afuera del país, o sea, di muchos talleres en Chile. Tuve una oportunidad que a mí me marcó mucho y que para mí tiene mucho significado porque a partir de compartir ese espacio, me gané un par de amigos que yo tenía, bueno, yo vivía en San Nicolás en esa fecha y me llama un muchacho y me dice, mirá, yo soy medio vecino tuyo, vivimos unas cuadras y me estaría interesado en aprender. Entonces yo le dije, bueno, mira, vamos a hacerlo sencillo. Vos vas a venir 2 horas por mes. Yo te Dos explico, horas por mes. tomamos unos mates, charlamos. El mes que viene venís, 2 horitas más, charlamos unos mates. Y así estos dos muchachos fueron aprendiendo y nos fuimos generando un vínculo amistoso con Qué Leonel y con lindo. Pablo. Y bueno, y ellos hoy tienen su vida, ellos tejen, y digamos, y yo le digo bueno, Pablito por ahí no se dedica tanto al tejido, pero Leonel sí se dedica mucho al tejido, y yo digo que ya me superó, ¿sí? Que él teje fajas más lindas que las mías, y yo se las admiro. Bueno, y yo estoy muy agradecido porque, bueno, porque descubrí, digamos, un gran tipo, dos grandes tipos, ¿no? Y bueno, y esta cosa de compartir no sé, me devuelve un montón de cosas, porque yo de repente tengo que imaginarme cómo explicar de nuevo lo que expliqué y no quedó tan claro. Entonces también sé que aprendo. Y ahora último, bueno, estuve haciendo, bueno, a raíz de toda esta situación de pandemia y demás, estuve dándole lugar a, bueno, a unos talleres virtuales que, bueno, que por ahora no los había podido hacer por cuestiones de organización, porque, bueno, porque es un tema que hay que filmar bien, hay que subirlo todo a internet, hay que organizar, bueno, un montón de cosas que, bueno, que ahora sí las estoy pudiendo hacer. Así que bueno, ahora último, estos últimos 3 meses estoy haciendo talleres virtuales donde voy enseñando una técnica, otra técnica, otra técnica y otra técnica. Bueno, y me encanta y me enorgullece ver que lo explico, que lo entienden y hasta que ya tejen, digamos, sus cosas, cada uno teje sus cosas. ¿Y la mayoría de los alumnos son de acá, de Argentina, o tenés alumnos de todos lados? ¿Cómo es el tema? Mira, digamos, vamos a hacer, suponte que hay un 40% de argentinos, un 40% de chilenos, porque obviamente, digamos, yo dedicarme al tejido mapuche tiene mucha llegada a los chilenos. Y después, bueno, hay gente de otros lugares. O sea, hay gente de Colombia, hay gente de Estados Unidos, sí, y ¿Sabés bueno, por y qué me después, río? Porque en los comentarios estaba mirando al pasar, gente de todos lados está saludando. Yo no puedo creer. bueno, qué bueno, me alegro mucho. Bueno, y después argentinos y chilenos desperdigados por Europa que también están tomando los talleres. Qué lindo. Una de las últimas preguntas, Marcelo. ¿La pieza A más ver. significativa o que más dolor de cabeza te ha traído o que más satisfacción te ha gestado? ¿Tenés alguna pieza, por así decirlo, la más distintiva o no sé? Tú sabrás. Mira, eh, mira, hay una matra que yo tuve la suerte de ver hace un tiempo y de tenerla en la mano y de tocarla, y me contaron la historia y entendí que era una matra con un montón de años. Gente de Y bueno, México, y perdón, me, me- del sur de Brasil, de ah, México, de todos lados, de Colombia, no, yo no puedo creer esto. Se ve que qué bueno, me alegra. llegás a la gente y con un cariño muy especial. Perdón, te Mm, corté. mm. No, no, por favor. Bueno, te decía que una matra que yo tuve en mis manos y que entendí que tiene un montón de años, que tuvo una historia detrás, de idas y venidas y de peleas y demás que no vienen al caso, pero bueno, que a mí me gustó mucho. Y yo me propuse
me propuse reproducirla, ¿sí? Bueno, tuve una serie de intentos fallidos porque no encontraba el grosor de lana que yo quería, no encontraba una serie de cosas que hacían bueno, que no saliese parecida. Hasta que el año pasado me tomé el trabajo bueno, tenía unas fotos que me habían pasado, unas fotos de buena calidad. Me tomé el trabajo de agarrar una lupa, ¿sí? Y hilo por hilo, o Hilo sea, por hilo. contar hilo, contar hilo por hilo, reproducir el diseño y por fin hacer una réplica exacta de ese tejido bueno, que fue, digamos, como la gran satisfacción, como la gran satisfacción bueno, de ese tejido, de haber podido hacer una buena reproducción con los colores parecidos, hacer una buena reproducción, digamos, en cuanto al tamaño, salió del mismo tamaño, la lana era prácticamente igual. Había un pequeño detalle, pero bueno, que ya pasa a ser menor cuando uno está, bueno, reproduciendo una pieza así de compleja, ¿no? Claro, porque el tema de la reproducción debe ser sumamente complejo, pero no sé, yo pienso en la soga y por ahí digo, hacer una cosa tan igual, vos hablabas de la torsión recién. Claro, eso te debe influir y vos recién contabas la cantidad de hilo, cómo te Sí. influye todas esas cosas. Bueno, el tema de la torsión de la lana bueno, es un mundo aparte, ¿no? Encontrar un buen hilado, encontrar un hilado parejo, que permita, digamos, comodidad al trabajar y que uno descubra cuál es bueno, por un lado el grosor de la lana con la que uno va a trabajar, por otro lado la torsión con la que uno va a trabajar. De repente yo recibo una lana, compro una lana y esa lana tiene una determinada torsión. Eh, y bueno, y yo entiendo que para el trabajo que yo quiero voy a necesitar una lana con mucha mayor torsión. Entonces me tomo el trabajo de pasarla por la rueca para retorcer la lana, es decir, a favor de la torsión que ella tiene, volver a torcerla hacia ese lado. Entonces de repente, por ejemplo, eh, si vos agarras un novillo de lana que no está torcida, parece una esponja, digamos, o una pelota desinflada. Claro. Y agarras un ovillo de lana retorcida y estás agarrando una piedra. Eso mismo se traslada al tejido, es decir, si vos tenés un tejido con la lana sin retorcer, va a tener mucho menos cuerpo que un tejido con la lana torcida. Entonces, Claro. bueno, son detalles que uno va descubriendo, el gusto que uno le quiere dar a su trabajo y la impronta que uno le quiere dar a su trabajo. Y bueno, y también el trabajo que uno le pone a eso para que, digamos, que digamos, el producto final termine teniendo esa fuerza, esa impronta, esa firmeza o no. ¿Sí? Exactamente, tal cual. La verdad que es increíble. Tendríamos que estar charlando 3 horas de corrido porque es un mundo a Sí. descubrir, por lo menos para mí. No, no, no. Me encantaría andar en cada uno de los temas. La verdad que es algo apasionante. Lo mismo te debe repercutir a vos, digamos, pues llegar a ese nivel, por así decirlo, de darte cuenta de esos pequeños detalles a la hora de tratar de reproducir, son años de oficio y la curiosidad, por así decirlo, el motor de todo. Marce, nos está Sí, quedando un ratito. Las sí. últimas palabras son todas tuyas. Bueno, mira, vos sabés que una de las cosas que yo fui aprendiendo bueno, de mis colegas, es a no quedarme digamos, a animarme a sacar los pies del plato, ¿sí? En el buen sentido, ¿no? A tratar de investigar cosas nuevas, a tratar como se dice ahora, de salir de la zona de confort, ¿cierto? Exactamente. Entonces, bueno, por ejemplo, lo que puse acá atrás es una muestra de eso, ¿no? Ahí hay cuatro técnicas distintas, cuatro técnicas distintas, digamos, de fajas que tienen distintas características, que son formas distintas de, por ejemplo, hacer una mención, digamos, formas distintas de ordenar los hilos, formas distintas de
reposicionar los hilos como para lograr un diseño, uno u otro diseño, eh, diseños que son característicos de uno o de otro tejido, diseños que permite un ordenamiento de los tejidos, de los hilos. Entonces, esa riqueza que hay detrás de los tejidos es la que me gusta descubrir y es la que me gusta compartir, o sea, y el gusto y la pasión bueno, por descubrir esas cosas nuevas, por meterme a pensar y a planear y a investigar bueno, y a tratar de desmenuzar todo eso como para, bueno, no sé, como para tener a la mano estas posibilidades distintas, ¿no? De hacer distintas fajas con distintas técnicas que tienen cada una su característica y todo tiene que ver con un rescate, ¿sí? Con un rescate de lo que existió y de lo rico que fue bueno, y de pensar y de imaginar cómo habrán sido las primeras fajas, ¿no? Cómo se les habrá Claro. ocurrido cruzar los hilos de esa forma o de otra. Así que, bueno, hay un montón de cosas bueno, que me gustaría contar, pero tampoco es como para apabullar, digamos, llenar de palabras todo este espacio cuando, bueno, casi no te deje hablar. No, no, es que acá el que tiene que dar la charla sos vos. La verdad que es muy lindo, Marcelo. Es como decíamos, tendríamos que estar hablando 3 horas de corrido, pues es un mundo para mí por descubrir, me encanta. Y esto hay que rescatarlo, son parte de las cuestiones que hay que vivenciarlo para rescatarlo. Y gente como vos son hacedores de todo esto. El motor de la curiosidad, como el bichito a crecer día a día, es fantástico. Y que tan identitario es todas estas cosas y tan nuestra, tan rico culturalmente hablando. Marcelo, el agradecido soy yo, muchísimas gracias por todo. Nada más que decir. Te mando un abrazo Bueno, grande. bueno, para mí también es un gusto de que me hayas invitado a partir de este espacio. Aprovecho para mandarle un abrazo grande a todos los amigos bueno, de mi pueblo, que por razones de pandemia no nos podemos ver mucho, de la Emilia, de San Nicolás, a mis amigos de Pergamino, del Fortín, a Santiago, a Machi, que son dos grandes amigos del ámbito del tradicionalismo, a Jorge Marí, que bueno, que es mi maestro, no sé si estará viendo o no, a mis colegas, vi que por ahí andaba Pablito que lo nombraste, Pablo Rambosi, a mis amigos de Asunción, de Ascensión, perdón, que me van a matar. También a mis amigos de Chile, bueno, que tengo muchos conocidos, gente con la que he trabajado, amigos, colegas y demás. Y bueno, después gente de todos lados, ¿no? Amigos, gente conocida de Uruguay, gente conocida de Brasil, bueno, gente conocida de México, Estados Unidos, gente bueno, de todos lados, de todos De lados. Que todos lados. tengo la suerte que me contacten, digamos. Gente, quédense tranquilos, la vamos a subir, queda en el perfil de Instagram, así que bueno, muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias por estar conectados y gracias a vos, Marcelo. Nos estamos viendo hasta la próxima. Un gustazo enorme. Como siempre, el gusto es todo mío, Marcelito. Abrazo, gente. Cariño a la familia. Chau, chau, chau. Saludos para todos.